per cápita, esta es la primera tragedia a nivel mundial. Mira, ¿qué usted le diría a sus hijas? He visto que una dice que considera que hubo negligencia. Yo le diría a sus hijas primero. ¿qué pasó en países desarrollados y traslado? ¿Qué fue lo que pasó? Yo te voy a decir, mira, sabéis que durante 14 años fui funcionario municipal y conozco cómo se tramita un expediente. Cuando tú quieres abrir un espacio para espectáculos públicos y para otras cosas, actividades industriales y demás, todo pasa en primer lugar porque tienes que ajustarte al lugar donde quieres actuar. En primer lugar. Que lo siento muchísimo, que siento el dolor, que tengo un gran dolor porque perdí un amigo. Rubí era mi amigo. Cualquier sitio con tal de que sea urbano, tú puedes instalar lo que quieras. Bien. De muchos años. Y le diría que entiendo su dolor y entiendo todo lo que puedan estar viviendo y todo lo que estén pensando. Hacen una valoración y cotejan que ese proyecto reúna todas las características constructivas de medidas de seguridad y demás que tiene establecidas la ley. Gracias, mi Dios, porque hoy concluimos con la tarea más difícil que he tenido durante 20 años al frente del centro de operaciones. ¿A quién, tú que eres municipal, pero y conoces de riesgo en cuanto a infraestructura allá en España? ¿Qué falló acá? No, yo tras esta breve entrada donde quería expresar, ya que me dais la oportunidad de vuestros micrófonos, de solidarizarme y de verdad de sentir que cualquiera de esas muertes, ni se nota en el tono, incluso en el tono de mi voz ahora, es como si hubiera sido mía, ¿no? Pero bueno, dejado eso, ya han pasado 2 semanas y creo que ya hay que empezar, aún manteniendo ese recuerdo y esa tristeza y ese recuerdo cariñoso hacia las víctimas de su familia, empezar ya a hablar también de por qué suceden esas cosas en nuestro país. Okay. Una de las cosas que a mí me hace gracia desde siempre es que hay mucha gente que República Dominicana está tocada de la mano de Dios. Lamentablemente parece que Dios hay veces que tiene un descuido o nos deja a nosotros para que ya dejemos de estar tocados y que seamos nosotros mismos los que resolvamos nuestros problemas sin necesitar de su ayuda. Y así estamos viendo que los últimos años están sucediendo. Es que es periódicamente. El caso de San Cristóbal, el caso de la gasera hace 2 años y demás. Y además siempre pasa lo mismo. Con el calor de la tragedia, todo el mundo empieza a hablar de que hay que tomar soluciones, hay que tomar medidas y demás, pero pasa el tiempo y al final quedamos ya esperando qué pasará en el 2026 o qué nos sucederá, qué desgracia nos vendrá. Porque yo honestamente, mientras no se me demuestre lo contrario, no dudo de que haya gente que tenga, o responsables políticos que tengan el interés de buscar una solución. Pero una cosa es querer y otra cosa es hacer. Y desde los últimos años siempre ha habido una tragedia. Y veo que estamos, entonces por eso me digo, ¿y qué nos pasa? Estamos involucionando. No involucionando, no avanzamos. ¿Qué es lo que puede suceder el año que viene? Espero que no pase nada. Espero que no pase nada. Pero vamos, volviendo. ¿Por qué, en cambio, en los países desarrollados estas tragedias, que sí suceden de vez en cuando? Oye, ahí tenemos en España hace unos meses la tragedia que hubo con las inundaciones en la región valenciana. Ahí vamos. Es decir, escúchame. Que nadie estamos Escúchame, yo tuve una pequeña dirimimos el presidente del Partido de Salvación Nacional y yo tuvimos como discusiones encontradas, porque yo le decía que per cápita, esta es la primera tragedia a nivel mundial. Mira, en más de 50 muertos en incendio en una discoteca en Macedonia del Norte. ¿Tú sabes dónde es eso? Y ahí habían 1.500 personas se encontraban en ese local que se llama Cocani. Mira, esos son países donde se revisa eso de arriba abajo. En Macedonia del Norte. Sí, puerta de salida, de escape, los bomberos. ¿Qué pasó? En países desarrollados y traslado, ¿qué fue lo que pasó? Yo te voy a decir, mira, ciertamente ahora que están buscándose responsabilidades, empezando por la propiedad, que es el primer responsable, ¿no? Pero la parte ya de la administración, ahora que se estaba diciendo, bueno, que esto es competencia de uno, que era competencia de otro, que se están saliendo los alcaldes. ¿De quién es la competencia? Exacto, vamos a ver. Mira, en principio,
en el tema de apertura de establecimientos públicos no existe una normativa clara y definida. Aquí todo el mundo está tocando de oído y está interviniendo organismos. En primer lugar, y aquí sí puedo decir, yo puedo contar cómo se autoriza una discoteca en España. Sabéis que durante 14 años fui funcionario municipal y conozco cómo se tramita un expediente. Cuando tú quieres abrir un espacio para espectáculos públicos y para otras cosas, actividades industriales y demás, todo pasa en primer lugar porque tienes que ajustarte al lugar donde quieres actuar. Primer lugar, ordenamiento territorial. Aquí acabamos de aprobar el otro día la ley de ordenamiento territorial. Sí. Distrito Nacional tiene más o menos unas normativas de siempre que se respetan, pero la mayor parte del país, yo no estoy hablando solamente de para acá, no existe ese ordenamiento territorial. En principio, cualquier sitio con tal de que sea urbano, tú puedes instalar lo que quieras. Bien. Segundo lugar, ¿qué es lo que hace una señora que quiere abrir una discoteca en España? Elabora un proyecto técnico de la instalación, pero no hecho por cualquiera, hecho por un colegiado del CODIA español y que el propio CODIA español lo supervisa y lo certifica. Él con ese proyecto, en el que aparte de tener las medidas constructivas, también tiene que tener una serie de normativas reguladoras, no ya a nivel municipal, sino a nivel nacional, los ayuntamientos concretan, de las características específicas, depende del tipo de actividad, en este caso una discoteca. Bueno, con ese proyecto lo lleva al ayuntamiento. El ayuntamiento lo revisa, ve si se puede hacer esa actividad en ese lugar y hace y sus técnicos una primera valoración de la corrección del proyecto, pero ya viene avalado por el CODIA español. Eso quiere decir que incluso hasta los pequeños ayuntamientos españoles que no tienen ingenieros ni tienen arquitectos tienen ya un primer respaldo del CODIA español de que eso está en condiciones. Ellos dan una primera autorización y salvo las grandes ciudades que sí tienen equipos más completos y tienen unas competencias, los pequeños y medianos lo mandan a una especie de comisiones provinciales que se llaman de saneamiento. Y hay ya un equipo de técnicos que están integradas estas comisiones por representantes del gobierno y de los propios ayuntamientos, hacen una valoración y cotejan que ese proyecto reúna todas las características constructivas de medidas de seguridad y demás que tiene establecidas las leyes. Pero, que allí sí. Déjame decirte algo, Pedro. Yo que vengo, que duré 4 años en Estados Unidos, perdón, para que acabe ese pero proceso. para que tú coges ese piso ahí. Por ejemplo, allá el Fire Department, que es el cuerpo de bomberos, todos los meses supervisa todas las centros de diversión, todos los meses. Aparte de que tienen una unidad infiltrado a ver si hay sobrepoblación en una fiesta, que donde se diga 1000 no metan 1500, que donde se diga 1000 no metan 1300, y que las puertas de escape estén funcionando. Esos temas de aforo que están hablando y de luego de supervisión de la autorización que se concedió siguiendo este procedimiento que os estoy diciendo, donde existe una normativa que aquí no existe. Vamos, yo te puedo contar la anécdota de que hace 3 años el que era entonces hoy es actual ministro de Deportes se dirigió a mí y como experto en normativas municipales me pidió si yo podía elaborar un primer borrador de proyecto de ley para apertura de establecimientos públicos. Porque él tenía un caso que en este caso era menor, pero también que se da, y es que acababa de construir un parque infantil y enfrente había una persona interesada en montar un liquor stock. ¿Me entiendes? Y sobre eso elaboré una normativa que incluso se la llegué a entregar a la Federación Dominicana de Municipios. Y por cierto, no me han pagado por ella, pero bueno, dejémosla ahí hablar. Pero ¿qué vamos a hacer con se pusieron a cuestionar en una reunión que tuvimos con expertos de la Federación Dominicana de Municipios aspectos técnicos y el proyecto yo creo que está perdido en alguna gaveta porque a mí nunca se me ha vuelto a llamar del tema. Pedro, la situación se complica. Dime. Porque dice el seguro que si hubo vicio, si no hubo reparación, ellos no pagan. Bien, pero vamos a ver, Julio, yo entiendo esa visión integrista que tú tienes en los temas, pero yo, la verdad es que mi experiencia, y ya tengo no tantos años como tú, pero algunos es que vamos a tocar los temas por temas. Para mí, hay que empezar. Es que estamos bregando contra el tiempo. Julio, pero en primer lugar, hay que empezar por establecer de una vez
un procedimiento claro que me garantice que cuando yo entro en un espectáculo, un local dedicado al público, me garanticen que no me pasa lo que ha pasado Está en bien, Yeser. pero ahora mismo el pueblo dominicano, Pedro, lo que quiere es saber qué va a pasar Julio, con las autoridades de allí. Pero Claro, Julio, se no. falló la alcaldía, Pero bueno, no, no me anden por los lados, por la pero un esquina. segundo, te estoy diciendo que no hay una normativa clara, que por tanto el primer paso que hay que dar es una normativa, porque en un estado donde existen diferentes organismos y demás, lo primero que hay que establecer es unas reglas, es decir, hay que establecer una ley, Ya hay lo que establecer unos sabemos reglamentos. eso, ya lo sabemos. No, pero ya sabemos que no existe una normativa clara, o no se tenemos claro Sí. eso. Entonces, si no tenemos zapatas, todo lo que construyamos sobre eso y todo lo que discutamos sobre eso Tú tienes, va a carecer yo no te de estoy quitando sentido. tu razón. Bien. Él tiene la razón, Nelson. Pero que yo se la estoy dando. Él tiene Bien. Ahora que me diga a mí Sí. qué va a pasar Bien. con los responsables. Espérate, porque hay un problema. Bueno. Atención, Jason. Mira, Pedro, ¿tú sabes que esto que está aquí? Esto es un estudio que está haciendo la BBC de Londres. En estudio técnico, escuchen, mira, aquí un estudio técnico. Sí. Lo están haciendo la BBC para ver dónde falló en materia de arbitro y de permisología. Escucha, entonces, ¿cómo va a ser posible que equipos de investigación internacionales estén haciendo ese trabajo y aquí no lo podamos hacer? Entonces, o sea, ahí hay juntas de vecinos que se han pronunciado. Denunciamos, llevamos eso a la alcaldía, llevamos a los bomberos y nadie les hizo caso. Ese es mi punto. Te vuelvo a decir lo mismo. Empecemos por establecer, y sé que es demasiado tarde, pero bueno, más tarde será si a raíz de esto no seguimos haciendo nada, como no se hizo nada después de lo de San Cristóbal y como si no se hizo nada después de la planta de gas de Santo Domingo Norte. Tiene un punto. Bien, de acuerdo. Entonces, hagamos una normativa, hagamos un reparto de responsabilidades, que hoy por hoy yo no lo veo claro. Y lo vamos a ver en el procedimiento judicial, Entonces, solucionado este tema, establezquemos ya unos protocolos de revisión de las instalaciones y quién tiene que hacerlas y en qué momento tienen que hacerlas, como se hace en los países donde, por regla general, estas cosas no suceden. Hombre, todos los hechos humanos sabes que son imperfecciones y aunque tengas el mejor sistema de previsión y tal, puede ocurrir una desgracia de este tipo por múltiples razones, ¿no? Pero sí es cierto que es que aquí ni siquiera contamos con los protocolos y una normativa clara que nos arregle y nos ponga de cierta manera en orden y sepamos lo que tengamos que hacer. Y el siguiente paso ya estás comentando. Ahora ya, una vez sucedido, pues bueno, evidentemente, tú sabes lo difícil que es el mundo de las aseguradoras. Y que las aseguradoras, por supuesto, que si las cosas están claras, cubren el riesgo. Pero ellos tienen de principio la tendencia a quitarse del medio también. Y en última instancia ahorrarse cuartos. Es decir, si ellos consiguen que ciertamente, porque claro, cuando tú aseguras, es decir, tú aseguras, por ejemplo, tu casa contra incendio, lo que no estás asegurando es que tú tengas un comportamiento tan descuidado que al final se provoca un incendio en tu casa. Entonces te van a decir, oiga usted, eso no, yo cubro el caso fortuito. Pero bueno, solo tendrán que delimitar los tribunales. Y ahí yo sé, y ahí sí recomiendo a la gente que hay que tener cuidado. Hay un principio de partida de que antes de hablar entendámonos bien lo que ha pasado y después, una vez que tengamos claro lo que ha pasado, discutamos y repartamos responsabilidades y culpas. ¿Me entiendes? Es cierto que hay unos antecedentes en este caso que ponen en cuestionamiento el que la propiedad no tenía el deber que todo propietario tiene de cuidar que su propiedad no produzca daños a terceros. Y máxime en estos casos donde tu propiedad la vas a utilizar precisamente para prestar servicios a terceros, porque tú tienes una casa, se cayó tu casa encima de ti, pero ahí ¿me entiendes? O de una visita, digamos, pero claro, cuando tienes un establecimiento... Hay una pregunta, ahí se está limpiando entonces las autoridades, porque las autoridades ya con el fuego del 23 debieron haber tomado más acción en ese centro. Bueno, en principio aquí ahí yo les digo a las autoridades que cada uno aguante su palo. Sí. He vuelto a decir, no existe una normativa, no existe una gestión de supervisión y vigilancia evidente porque ahí están las cosas. Claro. En eso, en lo del año pasado, en lo del año, y así seguimos hacia atrás. ¿Seguimos qué? Y así seguimos hacia atrás en la historia. Yo estoy seguro que si hiciéramos una recopilación cada año en este país, a pesar de estar tocado por la mano de Dios,
está desgraciadamente ocurriendo una desgracia. Mira la magnitud. Oye, yo por ejemplo, el otro día voy a Puerto Plata y yo, joder, la autopista Duarte la considero como la llaman. No la llamo yo, pero yo ahora me enteré que la llaman así y es verdad. Que es la carretera de la muerte. De la muerte, sí. Porque tiene una serie de fallos La guillotina, de todo tipo. La guillotina. De todo tipo. Que por cierto, ahora se están reparando. ¿Me entiendes? Yo veo que se está haciendo una inversión ya continua. Porque se ha quedado, la verdad es que esa autopista se ha quedado obsoleta, ¿no? Pero yo cada vez que veo esa gente. Ese veneno. Cada vez que veo esa gente, por no ir 2 o 3 kilómetros más allá, a utilizar un puente seco y pasar al otro lado, lo hace, como se dice, a nivel. Eso que tenemos los hombres se me pone anaqui. Para decirte. Bueno, Pedro, para que ir resumiendo, porque ya tenemos el tiempo encima. Sí, mire, por eso que yo globalizo todo. Sí. Pero para que tú veas una magnitud y un minuto resuma. Esto es como si tú te casaras una pelea con Amancio Ortega. ¿Tú sabes quién es Amancio Ortega? Sí. ¿Quién es Amancio Ortega? El dueño de Inditex. De la tienda Zara. ¿Tú crees que Pedro es un fly al sol? Bueno, es una línea entre dos. Sí, el hombre más rico de Fuiste España. por lana. No, es porque saliste tranquilado. Es un español, es el hombre más rico de España. Pero tú sabes ese venenito tuyo. Que hace 40 años no ese hombre, cesa. ¿Sabes que hace 40 años ese hombre tenía una humilde tienda donde vendía batas para empleadas del hogar? Sí. Pero está bien, ¿qué pasó con Amancio Ortega? No, es que es como si te casaras una pelea al Estado con Amancio Ortega y no va a pasar nada. Pedro, resume entonces ya el tema y para que te despida del público dominicano. Bueno, yo creo que aun manteniendo el respeto y el luto por las víctimas y sus familias, sí, ya vamos entrando en un periodo donde autoridades, sector empresarial, también sociedad civil, tiene que tomar conciencia de que hay que empezar a ordenar medidas que garanticen que lo que ha pasado no vuelva a pasar, o si pasa sea muy esporádicamente, porque toda la obra humana es imperfecta, ¿no? Y ahí sí el error. Una preguntita, Pedro. A manera personal. Pero ojo, cuando yo digo buscar medidas es no culpándonos, sino buscando soluciones y repartiendo responsabilidades. Creo que es el momento ya buscar. La sociedad dominicana está muy desacatada. No, yo creo que la sociedad dominicana está evolucionando. Afortunadamente en los últimos años estamos teniendo ya una bonanza económica y un desarrollo económico, que lo único que tenemos que hacer es concretarlo ya en garantizarnos mayor seguridad, esas mejores condiciones económicas que tiene el país. Con esa no, perdona. Y dentro de esas medidas está muy populista, Pedro. Póngase el pi. Pero es que no quieren obedecerle a las autoridades del pueblo. Es que lo que estoy diciendo es tan evidente que hasta me da vergüenza decirlo. Es decir, yo aspiro a vivir en un país dominicano, en una república dominicana, donde espero acabar mis días. Yo te entierro, Pedro. No, te voy a decir una cosa. Donde se me garantice que circular por las calles, entrar en un local público, sea Yeset o ese otro centro comercial que estáis hablando, no supone que pueda perder la vida. Y entre otras cosas también, que cualquiera de nuestros ciudadanos gane un salario por lo menos que le permita atender a sus necesidades más básicas. Tiene que mudarse a Singapur. Bueno, vamos a hacer una pausita. Pedro, la verdad que vamos a darle el valor y el honor que se merece mi invitado Pedro especial. Gago Clérigo. Pedro Gago, el clérigo. Pedro, despídete de tu país, ya que la República Dominicana, no España. Que la vida sigue. Acabamos Semana Santa, ya vamos camino del verano. Y que queramos o no, siempre tenemos la obligación de intentar que el futuro sea mejor que lo que dejamos atrás.